Voy a poner para grabar porque si queda bien. La clase que di acá de la ficha la subí porque había quedado bastante ordenadita, ¿sí? Así que aproveché y la subí. A pesar de la moto, de las risas que había, parece... Sí. Y aparte también cuando yo lo escuché, no me había dado cuenta mientras daba clase, pero había un grupo que estaba de mucha risa y aplaudían, entonces parecía como las tiras estas yanquis que tienen las risas grabadas y los aplausos grabados. Así que bueno, vamos a ver si podemos cerrar Mériez retomando algunos puntos que no están en los dos videos que ustedes tienen, ¿sí? Y que pueden ofrecer cierta dificultad cuando ustedes vayan a los textos. Vamos a retomar desde, digamos, para aclarar algunas cuestiones de lo que Mériez plantea respecto de cómo en la transmisión, el proceso de transmisión implica de alguna manera esta tarea de presentar el mundo al recién llegado, ¿sí? ¿Y qué significa presentar el mundo? Porque rápidamente uno puede decir, bueno, presentar el mundo es informarle, ¿sí? Transmitirle conocimientos, pero en realidad es una tarea y una operación bastante compleja, que no siempre, o sea, lo que puede parecer a simple vista es transmitir conocimientos, pero no es eso de lo único que estamos hablando, ¿sí? Por empezar a entender que la transmisión la hace el pasador o el transmisor, el pasador de la cultura o el transmisor de la cultura, la hace desde la posición social en la que está. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Estamos en tema o arranqué así demasiado rápido? ¿Sí? Si uno es, no sé, si el papá es obrero o si es empresario, va a mostrar el mundo desde el lugar desde donde está, ¿sí? Si se pertenece a una familia católica o se pertenece a una familia judía o a una familia budista o a una familia atea, se va a presentar el mundo desde el lugar donde uno está, ¿sí? Desde el lugar que uno ocupa en esa parte, digamos, en la cultura, uno se para en determinados lugares y desde ahí significa los objetos y todas las cuestiones que nos atraviesan en la vida humana, ¿sí? Entonces, cuando el pasador pasa, cuando el transmisor transmite, pasa valores, pasa lenguajes propios de su mundo, las costumbres, también pasa los ritos, las maneras de atravesar determinadas crisis o situaciones vitales que todos pasamos, como puede ser el formar pareja, el primer hijo, ¿sí? La muerte. Habíamos hablado, creo que acá, de la diferente manera que... acá habíamos hablado de que el ser humano es el único que hace algo con la muerte de sus semejantes. Pero además de hacer algo con la muerte de sus semejantes, ese algo que la persona hace depende de la cultura en la que esté. En una cultura se llora y en otra se canta, ¿sí? En una se hace luto de negro y en la otra de blanco o de colores, ¿sí? También se transmiten las alegrías y los sufrimientos. Las cosas que nos hacen felices o que nos han hecho sufrir dependen de los grupos humanos y culturales. Supongamos, en las familias de inmigrantes, de europeos hacia acá, siempre se relata la tristeza del desarraigo, ¿sí? Entonces, los motivos por los cuales nosotros nos entristecemos, ¿sí?, cambian según la cultura. Nosotros transmitimos a las nuevas generaciones nuestra tristeza, nuestro dolor por la muerte por la guerra de Malvinas y los muertos de la guerra de Malvinas, ¿sí? Alguien que pertenezca a la comunidad armenia transmitirá el genocidio armenio como algo de muchísimo dolor, y alguien que pertenezca a la sociedad judía hablará del holocausto. Esas son las tristezas, ¿sí?, que se transmiten
y que van haciéndole sentir al otro que es parte de un linaje, ¿sí? A dónde yo pertenezco, dónde estoy, ¿sí? También las alegrías, cuáles son aquellas cosas que nos ponen contentos y las formas de festejar lo que nos pone contentos, ¿sí? El pasador o el transmisor también puede pasar las propias contradicciones o las contradicciones de su cultura y de su mundo. Las puede pasar o las puede tapar. Lo ideal sería en una buena transmisión que cuando el transmisor pasa, ¿sí?, también muestre las contradicciones que tiene este mundo. Porque está haciendo una transmisión de un mundo humano, y el mundo humano tiene fallas, tiene contradicciones, ¿sí? Hoy a la mañana, la verdad que había gente que ponía unos ejemplos muy interesantes. Había una alumna que hablaba de su sobrinita de 5 años y contaba que ella le había preguntado, creo que a la maestra, o no sé a quién era, dónde estaba Dios, que ella no lo podía ver, que si Dios existía porque ella no lo podía ver, bien típico de un niño de 5 años que lo que no ve, claro. Y la maestra había eludido el tema y le había preguntado a la mamá y la mamá le había dicho que Dios estaba en todos lados. Entonces decía, pero ¿dónde? ¿No? Decía, si no lo encuentro. Entonces recurrió a la tía y la tía le dijo, está dentro nuestro. Entonces, claro. Pero es interesante porque fue encontrando las versiones, pero uno puede decir, bueno, mira, algunas personas, o sea, lo que vos te estás preguntando es una pregunta que no solamente se lo hacen los niños, sino también los grandes, y los grandes se responden esta pregunta de diferente manera, ¿sí? Entonces, algunos responden así, otros responden de esta manera, y yo te voy a decir cómo me la respondo yo, ¿se entiende? Entonces estoy mostrando, ¿sí? Cuando uno dice, ¿es esto?, ¿sí?, está diciendo, también está transmitiendo que hay una sola visión de las cosas. Y no es lo mismo al pasar y al transmitir que hay una sola visión de las cosas, o decir que sobre determinados temas no hay un saber construido y que determinados grupos, bueno, en este caso, tal religión va a decir tal cosa, tal religión va a decir otra cosa, ¿sí? Y yo estoy parado en este lugar. Como adulto, yo creo en esto y a mí o me convence, o me resulta, o me siento más cómodo, o me siento identificado con esto. ¿Se entiende? Sí, entonces, creo que es interesante rescatar acá, de lo que dice Mérier, el valor que tiene al transmitir o al pasar la cultura, mostrar estas fisuras o estas contradicciones o estos puntos no cerrados, que está lleno de puntos no cerrados, ¿sí? Porque es lo que habilita y genera la actitud investigativa de los niños. Si yo digo, la verdad es esta, ya está. Cerré el proceso de investigación. La verdad es esta, no se busca más, ya está, tengo la respuesta, ¿sí? Cuando a mí me muestran el abanico, es interesante buscar o sopesar quién tiene razón, ¿sí? O quién me parece a mí que tiene más razón que otros, ¿sí? Mueve al conocimiento, mueve la curiosidad. También el que pasa puede pasar su desconocimiento, es decir, dice, yo de este mundo te puedo contar lo que yo sé, lo que yo experimenté, lo que yo viví, pero el mundo es mucho más amplio que esto y hay un montón de cosas de las cuales yo no voy a poder pasarte, ¿sí? Ni valores, ni conocimiento, ni información, ni costumbre, porque no forma parte de mi mundo. Pero hay otras cosas. Transmitimos y pasamos consejos sobre el vivir, aunque a las generaciones nuevas puedan no servirle, no importa, tiene que ver también con la función del pasador, ¿sí? Y las propias valoraciones sobre los aspectos del mundo, es decir, yo transmito algo y además digo que a mí esto me parece bien o digo que me parece mal, ¿sí?
es importante que tengamos claro, ¿sí?, que cuando estamos transmitiendo algo, le estamos poniendo muchas veces un valor a lo que transmitimos, ¿sí? Y la otra operación que implica la transmisión es presentar el niño al mundo. En tanto ese niño viene desde un linaje particular, pertenece a un grupo cultural particular, ¿sí?, donde a lo mejor de pronto en este grupo al que pertenece el niño y al que pertenecemos, supongamos, la transmisión se hace más en la acción y por la observación que por la palabra. Entonces el niño puede ser más par con el lenguaje oral, ¿sí? Pongo estos ejemplos porque son los que a veces aparecen en la escuela, que uno ve que por ahí hay niños muy callados y cuando uno empieza a ver, pertenece por ahí a un grupo cultural, de algún grupo, de algún pueblo, digamos, descendientes de algún pueblo originario, donde las formas de transmisión son diferentes a las nuestras, o sea, las occidentales y además urbanas, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados que la transmisión se hace a través de la palabra, hablarnos. Pero hay otros grupos culturales que no, es más, el adulto, o sea, el niño al lado del adulto y observa. Yo no estoy acá, ¿me agrego? Agregate, sí, sí. No, salió el aula. Digo, hay grupos culturales que valoran la acción por sobre la palabra. Y la palabra está como desvalorizada, como que es una pérdida de tiempo y lo que importa es la acción. Entonces el niño acompaña al adulto y aprende mirando, aprende observando. Y el adulto por ahí le habla poco, ¿no? Y esto suele ser una característica no de una familia, por ahí de que esta familia pertenece a un grupo cultural donde así se hacen las cosas, ¿sí? O supongamos una cosa es que el niño pertenezca a una familia donde los padres, supongamos, son profesores, entonces van a valorar los libros, ¿sí?, y el conocimiento que está en los libros, y a lo mejor si pertenece a una familia donde las ocupaciones son de tipo prácticas, ¿sí?, no se va a valorar tanto el conocimiento que está en los libros, sino el conocimiento que deviene del hacer y de la práctica. Un taller. Por ejemplo, un taller, ¿sí? Entonces, ese niño, ¿sí?, viene con este mundo, ¿sí? Yo les voy a contar por ahí una pequeña anécdota. Gracias. Una que recuerdo hace unos años, habían asesinado a un arquitecto en la zona norte, ¿no? Que aparte en los medios aparecía así, no era asesinaron a fulano tal, asesinaron al arquitecto, como si esto le pusiera un valor mayor, ¿no? Como si matar a un arquitecto fuera más importante que sí, que si el que hubiera muerto hubiese sido otro. Y con estas cosas que se generan a veces de situaciones de que la población se pone como muy ansiosa, habían enganchado a un perejil y le habían endilgado el asesinato y era un chico. Un menor. La escuela salió a hacer la presentación, o sea, a presentar este niño en los medios de comunicación y a la justicia, donde ellos decían que, o sea, podían dar cuenta, las maestras y la escuela salió a presentar al mundo este niño, ¿sí?, que lo estaban, digamos, claro. Y porque necesitaban resolver el caso y que los medios de comunicación aplacar los medios de comunicación y demás, ¿no? Y la escuela hizo una presentación al mundo de este niño, de cómo era su historia, de su trabajo, de su esfuerzo, de sus valores, del lugar que lo ocupaba en el grupo, del aula y de la escuela, que no tenía, como que no podía encajar, ¿sí?, como que no encajaba que hubiese sido el autor de este hecho, ¿sí? Digo, fíjense qué importante que es, porque a veces la escuela puede también volver a presentar el niño al mundo y a veces lo puede volver a presentar al mundo familiar.
también devolviéndole una imagen al grupo familiar diferente de la que el grupo familiar tiene de ese niño. ¿Sí? A veces los papás dicen, no le da la cabeza, es igual que yo, no puede tal cosa, ¿sí? Y siempre se cita a los papás para hablarle, para pasar todas las quejas, ¿no? Pero rara vez se cita a los papás para mostrarles lo que está pudiendo hacer el niño. Y eso también es presentar el niño al mundo. Y en este caso, volverlo a presentar a su familia con el impacto que esto tiene, ¿sí? En la organización familiar, en la posibilidad de ir construyendo él una identidad diferente, como aprendiente, como poderoso en determinadas áreas que la familia por ahí ni cree ni supone que el chico va a ser bueno en tales o cuales áreas, y cómo a partir de que un maestro devuelve esta imagen de que el chico es bueno en esto, no, fulanito es bueno en esto, porque lo dijo la señorita, porque lo dijo la escuela, ¿sí? Y empieza a estar habilitado el niño a determinados objetos que a lo mejor no son propios de su mundo cultural, ¿sí? Entonces, este intercambio entre la familia y la escuela es importante que sea fluido, ¿sí? También puede pasar a la inversa, y ahí nosotros tenemos que preocuparnos de obtener esa información para que brindar la oportunidad de que las familias puedan presentar los niños a nosotros como maestros, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cómo se hacen las cosas en el mundo cultural de este niño? Porque lo que dice Merie es que nadie puede aprender negando su mundo de origen. Si nosotros obligamos a los niños a negar su mundo de origen, no pueden acceder a toda aquella, todo ese otro mundo de objetos que la escuela transmite y que pueden ser diferentes a los que el mundo familiar ha transmitido. Y está bien que así sea, porque la escuela tiene que producir diferencia. La escuela trabaja bien en tanto y en cuanto le ofrece al niño aquello que no le da la familia. Entonces, si nosotros estamos trabajando con niños de sectores urbanos que viven todos en departamento y no juegan y no usan el cuerpo, nosotros acá tenemos que aportar la diferencia y tenemos que poner el cuerpo para aprender y el juego en el aprendizaje. Porque este chico es un chico que no juega, ¿sí? Si es en otros sectores, donde por ahí el chico tiene un despliegue, no sé, en zonas rurales, tiene un despliegue corporal que ya lo desarrolla en su ámbito, pero no está muy desarrollada la palabra, ni escrita ni oral, acá yo tengo que trabajar más esto. ¿Se entiende? Sí. La escuela siempre tiene que aportar diferencia, ¿sí?, a lo que el chico ya trae de su mundo cultural. Pero para que el niño pueda tomar estos otros objetos, es imprescindible que el maestro y que la escuela respeten su mundo de origen y le den un lugar en un comienzo, ¿sí? Para que el mundo que trae y el mundo que tengo para ofrecerle se enlace. ¿Se entiende? Sí. Si no, si yo le niego su posibilidad de decir su mundo, de hablar de su mundo, de escribir acerca de su mundo, él no va a poder aprender. ¿Sí? ¿Se ve esto? En la figura del doctor Frankenstein y la criatura, a la criatura lo que le pasa es que el doctor Frankenstein, como se queda muy frustrado porque él quiso crear un hombre a imagen y semejanza de él, y lo que ve no es un hombre a imagen y semejanza de él. En primer lugar, porque la criatura no es libre, y si hay algo que caracteriza al hombre es la libertad. Entonces él se frustra, se horroriza de lo que ha hecho y lo abandona. Entonces, no le presenta el mundo a la criatura y tampoco presenta a la criatura al mundo. Y él tiene que salir al mundo y hacerse solo, que es lo que dice Merie, que no puede hacer el ser humano. Y ahí van ocurriendo los equívocos que van ocurriendo, ¿sí?, y que tienen un fatal destino para la criatura que ha creado Frankenstein, ¿sí? Un monstruo, alguien que no podemos reconocer como un otro semejante a nosotros, alguien que no se puede incluir, que no se puede integrar, ¿sí?, que no puede adoptar las formas de ser humano que tenemos en esta cultura, porque ha fallado la transmisión, porque no estuvo
aquel que tenía que presentarle el mundo a la criatura y a su vez presentar la criatura al mundo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien, vayamos a ver un poquito qué quiere trabajar qué nos está queriendo decir Mériès con la figura de Pinocho. En un comienzo, bueno, Pinocho otra vez, a ver, ¿qué es Pinocho? Un títere, un muñeco, ¿sí? Que alguien lo ha fabricado. ¿De dónde lo fabrican a Pinocho? De un tronco, ¿sí? De un tronco. La historia de Pinocho de alguna manera tiene que ver con la historia de todos nosotros, es decir, de cómo nosotros en vez de ser en los comienzos un tronco de madera o una madera de un tronco, somos un pedacito de carne que se mueve, estratus biológico, ¿sí? Y de ahí tenemos que devenir en sujetos sociales a través de lo que es el estrato psicológico, ¿sí? Que bueno, la transmisión tiene que ver con esto, con abrir este otro espacio dentro de lo humano, que es lo propiamente humano. Porque un día el títere se convierte en ¿qué? En un niño. ¿Sí? Pinocho no es un niño, es un títere, es una marioneta. Los títeres, ¿qué son? Manejados por otros, manipulados y manejados por otros. Sus movimientos no son propios, ¿sí? Son los movimientos que le hace hacer el creador. Otra vez acá está el que fabrica y el que le hace hacer los movimientos y su conducta. O sea que acá más o menos está en ese sentido el mismo tema que en el doctor Frankenstein y la criatura. Pero la diferencia acá es que, bueno, Geppetto no es el doctor Frankenstein. La actitud de Geppetto es completamente diferente, ¿no? Claro, porque él quería tener un hijo, ¿no? Claro, el sueño de él era tener un hijo, ¿no? Y el dilema que está mostrando acá, o al que está expuesto un sujeto cuando es educado, ¿sí? Porque vieron que Pinocho es, bueno, Geppetto le dice lo que tiene que hacer, pero Pinocho se va con la zorra y se va de juerga y no va a la escuela, y entonces aparece el hada madrina y se mete en problemas, y para salir de los problemas aparece el hada azul, el hada azul, y Pinocho vuelve a reincidir, entonces él dice, no, yo ahora me voy a portar bien, y entonces y no hay caso, ¿no? Entonces se considera el mismo un niño malo. Bien, entonces el dilema al que está expuesto aquel que está siendo educado es, si yo cuando me conduzco lo hago para darle el gusto a los otros o para darme el gusto a mí mismo, que sería sucumbir a mis impulsos, ¿sí? También nosotros lo podemos ver en el desarrollo de un niño, es decir, como el niño cuando es pequeñito, sí, el capricho, el berrinche, quiero esto y lo quiero ya, ¿no es cierto? Ahí está dominado por sus impulsos. Entonces, lo que está planteando Mériès acá es el tema de la autonomía en el proceso educativo, ¿sí? En ambos casos, tanto cuando yo me conduzco para darle el gusto a los otros o me conduzco para darme el gusto a mí mismo, yo no soy libre, ¿sí? Estoy preso de un poder que me maneja. En un caso el poder es externo, el otro me maneja, el titiritero, ¿sí? Y en el otro caso me manejan los impulsos, me dominan. Yo no puedo dominar mis impulsos, ¿sí? Sino que ellos me dominan a mí. La salida de este dilema se da por la autonomía, justamente, que para Mériès es principio, proceso y punto final. No puede haber un sujeto autónomo a la salida y al final del proceso educativo si la autonomía no estuvo en el comienzo del proceso educativo y durante todo el proceso educativo y de la transmisión. Ahora ustedes me dirán, pero esto es contradictorio, porque él empezó diciendo que ningún sujeto se puede hacer a sí mismo. Y ahora habla de la autonomía. Entonces, lo que pasa es que
uno acompaña al otro en el proceso de la transmisión, pero le da lugar al otro a que participe en este proceso. Si yo no le doy lugar a que participe, Claro, termina haciendo lo que yo digo y no. y ahí es fabricación. Claro, ¿Sí? Termina haciendo lo que yo digo, termina haciendo lo que yo quiero. claro. ¿Sí? El sujeto no participó, volvemos ahí a caer en la educación como fabricación, ¿sí? Y el sujeto, al final de esa salida de la educación o del proceso de transmisión, es absolutamente dependiente de la mirada de los otros, ¿sí? De lo que los otros quieren, y cree que lo que hace lo hace por él, pero en realidad lo hace dependiendo de los otros. O si no, si se rebela contra esto, cae preso de sus impulsos, ¿sí? Está en el límite. Claro, pero Pinocho logra resolver, ¿sí? Se logra resolver este dilema en la historia de Pinocho, que es cuando él tiene un acto que jamás podría haberlo hecho, porque nadie puede hacer un acto así porque te manden, porque el instinto de supervivencia es mayor, digamos, ¿sí? Y tampoco uno lo puede hacer por sus impulsos, porque también digamos, el sentimiento o la fuerza de la supervivencia te haría decir que no entres a la ballena. O sea, él entra a la ballena para salvar a Geppetto. ¿Por qué? Porque él se hace responsable de sus actos. Él entiende que Geppetto está ahí adentro y él tiene algo que ver y él se involucra. Entonces él entra a la ballena. Geppetto jamás se lo hubiera pedido. ¿Sí? Si se lo hubiera pedido, nadie mete la cabeza dentro de una ballena porque te lo pidan, ¿sí? Y tampoco siguiendo sus impulsos. Entonces acá hay un acto de decisión de Pinocho, donde él se hace cargo y acepta asumir el riesgo, ¿sí? Ahora, para que esto pueda producirse, es necesario que el transmisor cumpla con la responsabilidad del pasaje, pero al mismo tiempo, ¿sí? Le da lugar al otro, ¿sí? Para participar de ese proceso de construcción del mismo. Sin el otro el sujeto no se puede hacer, pero cuando el otro digamos, hace la transmisión y el pasaje, le tiene que dejar este margen de libertad para que el otro participe. Ejemplos de esto tenemos a montones. En la actualidad, y producto fundamentalmente de una idea de seguridad que está muy manipulada desde los medios de comunicación, con intereses políticos y demás, ¿sí? Que incide muchísimo sobre la crianza de los niños. A los niños en los sectores urbanos se les deja hacer muy poquitas cosas, ¿sí? Cuando ustedes vayan, que ojalá que vayan al viaje a San Pedro y la práctica que hacen en San Pedro, que es justamente educación en contexto rural, una de las cosas que los estudiantes se sorprenden es ver la autonomía que tienen esos niños incluso desde el nivel inicial, ¿sí? Las chicas se quedan heladas, se les cae la mandíbula cuando hacen el cierre en el nivel inicial y hacen una kermés, y las señoritas casi ni les tienen que decir, y los chicos de sala de 4 y de sala de 5 agarran las mesitas, no las sillas solamente, agarran las mesitas entre todos y las sacan. Acá no se los deja, porque el miedo a la responsabilidad civil, que si se lastima, que el padre me hace un juicio, que esto, el otro, ¿y por qué le hace juicio al padre? Porque tienen una idea de seguridad metida en la cabeza, ¿sí? Y decir que ese padre no era un loco que le pegue, porque está eso también. Pero lo que quiero decir es que, la autonomía que tiene un niño para hacer, la confianza que le deposita el maestro al niño, No es la misma ¿sí? No es la misma que se tiene acá. Acá hay una intervención constante. No hagas eso, bájate de ahí, correte, déjalo, soltalo, cállate, ¿sí? Todo el tiempo se lo está direccionando al niño, ¿sí? Y allá uno ve los recreos, por ejemplo, los maestros están sentados en un costado, los miran, los chicos van, vienen, corren, suben a la trepadora, bajan, hacen sus juegos, agarran una varita y la empiezan a revolear, y a nadie se le ocurre que le va a meter en el ojo. La maestra lo deja, confía que el chico va a autorregular, ¿sí? Acá lo que uno ve es una intervención constante. Una intervención constante que lo ponen al chico, lo ponen realmente muy nervioso y muy mal, porque todo el tiempo el mensaje que le estamos transmitiendo es: vas a hacer las cosas mal, vas a hacer daño, te vas a hacer daño a vos. Entonces el mensaje es
que es dependiente de nosotros, que él no sabe cómo manejarse, ¿sí? Las maestras no es que no intervienen en San Pedro en el contexto, intervienen, pero intervienen, o sea, tienen un timing, cuando ven que algo realmente, entonces ahí intervienen, pero primero incluso hasta dan lugar a ver si los chicos lo pueden resolver solos, ¿sí? Hay una confianza también en el niño, ¿sí? Que no quiere decir dejarlo solo. Entonces es transmitir y educar en lo que quiere decir Mérier, de lo que consiste una buena transmisión, tiene que ver con este acompañar, porque sin mí el otro no se puede constituir, ¿sí? No se puede hacer un miembro de la cultura y ser reconocido, pero acompañar no es dirigir, no es fabricar, es acompañar y permitirle al otro, al mismo tiempo tener confianza en que el otro necesita tener este espacio propio y participar en este proceso. Es la única forma de que vamos a lograr la autonomía, ¿sí? Porque si no, después cuando ya son grandes nos quejamos de que no saben hacer nada y que dependen de nosotros para todo, pero esto es producto de lo que nosotros mismos hemos hecho, ¿sí? O uno tiene que poner o si no hay que poner el corte de cuajo a los 18 años, ¿sí? O a los 23 años o a los 35 años, poner el corte de cuajo y que aprenda rompiéndose el coco contra la pared. Tal cual es lo que pasa. ¿Sí? Y ya es cuando ya los espacios de aprendizaje no son espacios como en la escuela o en la familia que si te equivocás, no importa porque podés solucionarlo. Ya es en la vida real, donde si te equivocaste, lo más probable es que, bueno, de ese trabajo te echaron, perdiste una pareja que amabas y que querías porque metiste la pata hasta el cuadril, ¿sí? Te equivocaste muy feo con tus hijos, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, el tiempo para poder justamente aprender y darle la libertad al otro para que se equivoque y él mismo con acompañamiento ir haciendo este autoaprendizaje es en la etapa de la educación, ¿sí? Si bien no dejamos nunca de aprender, toda la vida estamos aprendiendo, ¿sí? Toda la vida estamos aprendiendo. ¿Se entendió esto de la autonomía? Porque esto es muy importante, es muy importante. Y yo creo que es muy importante reflexionarlo en los contextos urbanos en los que nosotros trabajamos, porque los contextos urbanos, y sobre todo lo que es conurbano bonaerense, ¿sí? Está tan atravesado por estas cuestiones políticas en pugna y como nos manejan por el miedo, la población ha tomado en forma acrítica esta idea de la seguridad, ¿sí? Que es una idea falsa realmente, porque un niño necesita obstáculos para poder desarrollarse, ¿sí? Y toda esta cuestión tiene que ver o con meter miedo para controlarte o meter miedo para que compres productos que no necesitamos y que necesitan hacernos creer que necesitamos, ¿sí? Las propagandas dirigidas a las madres de niños de que use tal producto y elimina todas las bacterias, ¿sí? ¿Cómo? Agua y jabón, punto. Y además, miren, sobre las enfermedades autoinmunes hay una hipótesis que se han planteado algunos investigadores que tiene que ver con que aquellos que, han como encontrado una correlación, que de ahí, bueno, que sea es otra cosa, pero es interesante pensarlo. Que las personas que desarrollan una enfermedad autoinmune han pertenecido a contextos familiares muy obsesionados por la limpieza. Vieron que la etapa que uno más se enferma es la infancia. Y no es porque si el cuerpo necesita enfermarse para que madure y desarrolle el aparato inmunológico. Entonces, le matamos todas las bacterias, le quitamos todo, ¿sí? Y el aparato inmunológico no se desarrolla adecuadamente. Entonces, una hipótesis es esa. No estoy diciendo que sea, porque de las enfermedades autoinmunes, que dentro de ellas hay muchas enfermedades raras, hay muy poca investigación, ¿sí? Pero digo, sin caer en el extremo de decir no vamos a tomar un antibiótico, sí, como no vamos a tomar un antibiótico, antes las generaciones se morían como moscas por una infección de muela, sí, por supuesto que no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de que hay toda una industria, sí, que en realidad no está al servicio del buen desarrollo infantil, sino que está al servicio del buen desarrollo de sus ingresos, y que lo que necesita es vender. Entonces, si uno se fija, por ejemplo, lo que es
toda la industria alrededor del bebé, ¿no? Es impresionante, ¿no? Pero el objetivo de eso no es acompañar el buen desarrollo del niño, sino es facturar más. Y así, bueno, en muchos aspectos, ¿sí? Bien. No sé por qué llegué al ejemplo de la limpieza. ¿Por qué llegué al ejemplo de la limpieza? Me perdí. ¿Por qué llegué ahí? ¿De qué? Ah, este tema de... Sí. Claro, exactamente. El desarrollo se produce a partir de obstáculos, ¿sí? Es más, hay determinadas corrientes cognitivistas que hablan del ambiente desarrollador. El ambiente, digamos, desarrollador es un ambiente que tiene los obstáculos justos, digamos, ¿sí? Tampoco obstáculos insuperables desalientan a cualquiera antes de empezar, ¿sí? No estamos hablando acá ni haciendo una bandera de, no sé, niños que viven en la indigencia, porque eso, o sea, eso realmente no es un ambiente desarrollador, eso va en contra también del desarrollo del niño, ¿sí? El ambiente desarrollador es un ambiente que tiene los obstáculos justos. Cuando ustedes vean Vygotsky y vean la ayuda ajustada, van a ver que de alguna manera también lo que yo le presento al niño tiene que estar un poquito por encima de su nivel de desarrollo. Si yo le presento lo que está en su nivel de desarrollo, no genera desarrollo, ¿sí? Si yo le presento algo que está muy por encima, tampoco lo genera, porque no tiene que ser algo que esté justo inmediatamente, como en el escaloncito, como si uno hiciera una línea del desarrollo y uno lo partiera en milímetros, lo que está en el milímetro que sigue. No le puedo presentar algo que esté 5 centímetros más adelante. ¿Se entiende? Y a nosotros también nos pasa lo mismo en la vida. Cuando la vida a veces nos presenta obstáculos muy grandes, a veces nos abatimos, nos agarra ataque de pánico, nos abatatamos y no podemos nada. Cuando la vida te va presentando obstáculos graduales, uno va pudiendo dominarlos y esta sensación de dominar los desafíos va siendo motivadora para seguir avanzando. Y más que ser un desaliento, es un aliento. La educación en la escuela mucho tiene que ver con esto de graduar los obstáculos. Por eso la gradualización de los contenidos, la secuenciación de los contenidos, pues yo tengo que ver cómo gradúo, ¿sí? Y qué presento y cómo lo presento, y qué problema le presento al niño, porque tiene que ser un problema para él, no un problema para mí, ni tampoco un problema para el niño teórico que dice que en tercer grado debería poder resolver esto o aquello. ¿Qué niño tengo yo en el aula? ¿Sí? Porque yo voy a tener que crear un problema para el niño que tengo en el aula, ¿sí? Y que entonces voy a tener que conocer mucho a mis alumnos para generarle para inventar aquel problema, ¿sí? Que a él le permita pegar ese saltito hacia adelante, que es el desarrollo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, él tiene que sentir que es él el que lo logró. No que lo logró gracias a mí, porque así nadie puede aprender, ¿sí? Entonces yo tengo que generar las condiciones para que él tenga un problema que resolver, que lo pueda resolver con parte de los recursos que tiene y con nuevos que yo le voy a acercar, pero donde los va a resolver él, y él va a sentir que los resolvió él. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Porque si no, el centro de la escena somos nosotros. Y el mensaje que recibe yo sin él o sin ella no hubiera podido. ¿Sí? Y entonces el sujeto se va desempoderando y la educación tiene que empoderar al sujeto. Tiene que ayudar a que el sujeto vaya sintiendo que él puede. Para eso yo le tengo que dosificar los obstáculos para que él vaya sintiendo que puede. Como no todos parten del mismo punto de partida, yo voy a tener que arreglármelas con esta cuestión de la diversidad, ¿sí? Porque si no, lo que genero para uno va a ser muy alejado para otros. Y si solo presento en función de los que empiezan 5 pasitos más atrás, este que está 5 pasitos más adelante no le va a generar motivación, lo más probable es que empiece a molestar en el aula y en el chico problemático, ¿sí? Entonces, realmente es todo un desafío cómo trabajamos con la diversidad y la heterogeneidad de puntos de partida. Pero entiendan que esto es fundamental para que un chico pueda aprender, sentir que puede, ¿sí? Cuando nosotros creamos las condiciones para que él sienta
que lo está haciendo él, va construyendo su autonomía. Entonces es cuando el chico dice, no, yo lo quiero hacer yo, ¿no? Si no dice, no, hacelo vos, Claro, ¿sí? más fácil, claro. Hacelo vos, porque ya está desalentado antes de empezar. ¿Mm? Entonces, es muy importante esto que dice Mériès. No hay desperdicio en el texto de Mériès. Cada cosa que está en el texto de Mériès está absolutamente relacionada con la práctica que ustedes van a hacer. No es letra muerta, no es letra, no es palabra barroca, linda, ¿sí? Realmente hay una profundidad y una pertinencia en lo que dice Mériès que nos orienta. Es un pedagogo que nos orienta muy bien acerca de cómo construir nuestro rol docente, ¿sí? Yo les recomiendo realmente que se detengan en Mériès y que lo disfruten, porque además es un texto muy lindo. Y yo lo he elegido también porque entiendo que para alumnos que recién se están iniciando en la carrera, el poder disfrutar, el ofrecerles a ustedes un texto que es para disfrutar, ¿sí? Porque también no se puede aprender desvinculado del disfrute, que no es lo mismo que el placer, ¿sí? Creo que el disfrute tiene que ver con otra cosa. Bien, a ver si... Esto que usted decía del docente como guía y no como autor de todo, yo miro con mi hija así, el científico, Ajá. y es interesante porque ellos van al jardín y las maestras les preguntan, por ejemplo, ¿qué vieron hoy? ¿Qué hicieron hoy? Y a mí me preguntan, ¿por qué? O sea, ¿cómo se hace el hielo? Pregunta uno, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí son 4 los alumnos y cada uno dice cómo supone que se hace el hielo, dónde se hace. Y todo el aprendizaje que hacen lo van haciendo a través de experiencia. Ella le muestra un hielo, le pone adentro uvas y le dice, bueno, ahora cómo queda, bueno, entonces hizo un congelador. ¿Cómo piensan que esto se puede desarmar? ¿Cómo sacamos las frutas de ahí? Y bueno, entonces todos tiran... Le genera un problema. Claro, ¿Cómo sacamos las frutas que están adentro del hielo? Claro, y todos los chicos participan y bueno, y buscan distintas opciones para que te lo golpean, lo hacen así, hasta que uno dice, bueno, y con agua, y bueno, y van probando. Y va usted, como hablaba de esto, estaba buenísimo el ejemplo, y después ellos, bueno, logran sacar y terminan haciendo su desayuno, su merienda, las frutitas. Y todo lo que hacen, lo que hicieron primero, lo escriben en un cuadernito y después hacen las observaciones, cómo sacaron. Y es como un jardín, ¿no? Son niños chiquititos. Pero está buenísimo. Y mi hija lo ve y ella desde mi casa va diciendo, viste, con el agua, con esto, con lo otro, va Participa, claro. Desde casa. Es como lo que estaba explicando usted, es un poquito moderno. Claro. Está bueno. Es una manera de nosotros, o sea, como futuros docentes, ver cómo hacer interactuar al chico, porque uno escucha la teoría y dice, bueno, pero ¿cómo? La práctica, claro. Bueno, nosotros vamos a ver acá, con cada modelo pedagógico vamos a ver una experiencia educativa que está documentada o sistematizada de alguna manera para que ustedes vean lo teórico y vean cómo esto se pone en juego en la práctica, ¿sí? Lo que vos estás contando está absolutamente enmarcado en lo que dice Mériès acerca de los cambios que tienen que ocurrir en pedagogía, ¿sí? Porque con la pedagogía tradicional no es que no aprende el niño aprende, pero junto con eso aprende que él es dependiente, ¿sí? Que él no puede y que el saber lo tiene siempre el otro, ¿sí? Eso es lo que se transmite junto con la pedagogía tradicional, ¿sí? En cambio, esa experiencia que vos contás, que muestran, ¿es un dibujito o un video? Sí, es un dibujito, no, es un dibujito. Un dibujito animado. Es muy interesante porque muestra el modelo pedagógico de la escuela nueva y que se asienta en la teoría psicológica del constructivismo, ¿sí? O de la psicología genética de Piaget, ¿sí? Que justamente lo que plantea es que el niño no es una tabula rasa, que el niño tiene ideas sobre el mundo, que las va construyendo a partir de su experiencia con el mundo, de hacer, ¿sí? Y que es a partir de esas ideas previas, ¿sí? Cómo vamos a ir avanzando en el conocimiento, es decir, cada uno da una hipótesis y ahora ponemos a prueba las hipótesis, las probamos y confrontamos el resultado del experimento con la idea que yo tenía inicial de lo que iba a pasar, ¿sí? Y la información y el conocimiento lo vamos a buscar como complemento a lo largo de este proceso de investigación.
¿sí? Entonces el niño siente que él es protagonista en la construcción del conocimiento, no es que deja de lado el conocimiento construido de la humanidad, ¿sí? En algún momento uno hace entrar esta información, porque si no el niño queda atrapado en su mundo, ¿sí? En algún momento hay que hacer la transmisión de determinados elementos que si no está bien. El chico los va a... O sea, pensemos los siglos y siglos que le ha llevado a la humanidad construir conocimiento sobre su entorno y su mundo para adaptarse a él, ¿sí? Entonces, por supuesto que nosotros queremos que el niño aprenda construyendo por sí mismo con un acompañamiento nuestro, pero en determinado momento tenemos que transmitirle determinada información, porque si no, sobre todo en los sectores bajos, tenemos una X cantidad de tiempo y se nos van de la escuela y no lograron aprender determinadas cosas, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver cómo logramos un equilibrio, ¿sí? Yo les voy a contar una pequeña anécdota de mi hijo más chico. Cuando era chiquito, él quería pececitos. Entonces, bueno, como yo ya teníamos gato, teníamos perro, y que esto que lo otro, le dije, bueno, está bien, pero los pececitos están en tu pieza y los alimentas vos. Mira que el pececito es muy frágil y si no le das de comer, se va a morir. Entonces, claro, él empezó dándole de comer y luego empezó a inventar, claro, estaba tan asustado de olvidarse un día que empezó a hacer marcas en un papel, ¿no? Marca que quería decir, le di de comer. Como un preso, ¿no? Como un preso que va. Está bien, su recordatorio. Y yo dije, qué fantástico, porque está, o sea, inventó un dispositivo para organizar el tiempo. Entonces yo lo miraba fascinada y en determinado momento, claro, cuando ya se llenó de palotes, en algún momento ya no sabía, viste, si ese palote lo había hecho el día anterior, porque claro, como no tenía números, entonces digo, bueno, pobrecito, vamos a acercarle el almanaque, porque el almanaque ya está inventado. Si yo estaba viendo a ver si en algún momento salía algo más y yo digo, se le va a morir el pececito y va a ser muy frustrante. Entonces dije, bueno, ahora es momento de acercarle el almanaque. Le di un almanaque de esos tipos, digamos, organizados, entonces él iba tachando y podía corroborar. Hoy está el día, ayer le di, o entonces hoy no le di, claro. ¿No? O sea, en un momento dije, vamos a darle un almanaque porque acá va a ocurrir algo de eso que después no se puede remontar. O sea, se murió el pececito, se murió y no podemos hacer otra cosa, ¿sí? Entonces digo, creo que esta anécdota refleja muy bien esto de que, bueno, el chico puede construir solo, pero le va a llevar muchísimo más tiempo. Entonces en la escuela es un equilibrio entre generar las condiciones para que construya solo y en determinado momento ver cuándo le acerco la información que necesita. Porque si no, sigue solo y no lo va a construir. Por eso es necesario el transmisor, ¿sí? Por eso es necesario el transmisor, ¿sí? Otra anécdota que es fantástica, del mío más grande. Estaba contentísimo un día, iba a la escuela, estaba re contento, creo que era 3er grado, 4º grado. La maestra había enseñado toda la clasificación de los animales, ¿no? Mamíferos, artrópodos, vertebrados, invertebrados, qué sé yo, toda la clasificación. Y él estaba feliz, pues decía, mamá, me decía, ahora entendí. Porque yo decía, un elefante y una hormiga son animales, pero un elefante y una hormiga son tan distintos, ¿no? Y tenía esa pregunta, se ve que hacía mucho tiempo, ¿no? Y solo no la podía resolver. Y cuando la maestra trabaja en la escuela esto, él estaba feliz porque había encontrado la respuesta de que eran animales, pero al mismo tiempo dentro de los animales había clasificaciones distintas y por eso el elefante era un animal y la hormiga era un animal, pero pertenecían a su vez a clases diferentes dentro de los animales. Y estaba feliz, ¿no? Ese ejemplo no me lo olvido más porque era precioso, ideal para una madre licenciada en educación que justo ese día iba a dar clases y me dio el ejemplo justo porque yo daba psicología del aprendizaje y entonces ese ejemplo lo pude usar, fue un muy buen hijo que me dio un ejemplo fantástico para la clase de ese día, ¿no? Y bueno, este es otro ejemplo también de cómo es dejar al niño que explore solo, o sea, generar las condiciones para que él explore dentro de un ambiente contenido, ¿sí?
y ver en qué momento hago entrar la información y transmito. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, el ser docente es este delicado equilibrio. ¿Sí? Es este delicado equilibrio para que el otro vaya tomando cada vez más confianza y va apareciendo una motivación por aprender que es intrínseca. ¿Sí? Porque hay un placer por dominar el objeto. Cuando uno domina algo, eso es placentero en sí mismo. Entonces, si a mí me van generando las condiciones para que yo vaya pudiendo, eso es digamos, motivante. ¿Sí? Bien, vemos un poquito las claves para una revolución en pedagogía. Voy a hacer una aclaración inicial. Mériès llama que en educación hay muchas, él dice que hay muchas cosas por cambiar en la educación todavía, y él plantea que este es un cambio revolucionario y le llama a esta revolución en pedagogía la revolución copernicana. Copérnico no es pedagogo, no tiene nada que ver con la didáctica ni con la educación, ¿sí? Copérnico allá en la época medieval fue el que se animó a plantear, ¿sí?, que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Era revolucionario lo que él dijo, y implicaba en la cosmovisión del momento un giro de 180 grados. De pensar que el Sol giraba alrededor nuestro a pensar que nosotros giramos alrededor del Sol es un cambio de una vereda a la otra. Por eso dice revolución copernicana. Pero Copérnico no tiene nada que ver con la educación. Les digo esto porque en los finales hablan de Copérnico. Y Copérnico no tiene nada que ver con la pedagogía, ni con la didáctica, ni con la educación. Él dice que esta revolución es copernicana porque tiene que ser tan profunda como aquello que Copérnico planteó en la Edad Media. Es un giro de una vereda a la vereda de enfrente. ¿Sí? ¿Está? Primero va a plantear que no vayamos a caer en una falsa dicotomía. Él dice, bueno, parece que siempre estamos oscilando entre centrar la educación en el adulto o centrarla en el niño absolutamente. Si centramos la educación absolutamente en el adulto, ocurre esta confusión de educar con fabricar. Si centramos la educación exclusivamente y absolutamente en el niño, lo dejamos empobrecido. Esto que yo le decía, bueno, como le pasaba a mi nene, que si yo no le acercaba en algún momento el almanaque, se le iba a morir el pececito porque solo no podía resolver esto, ¿sí? Queda empobrecido el niño, puede quedar preso también, como en el caso de Pinocho, de sus impulsos inmediatos, si no hay una intervención del adulto, de sus necesidades inmediatas y de los conocimientos que va construyendo solito. Como le pasó también a la criatura que fabricó el doctor Frankenstein, ¿sí? Entonces él dice, la educación debe centrarse en la relación del sujeto con el mundo. Para que el sujeto pueda escapar a la fabricación del otro y al mismo tiempo escapar a sus impulsos, tiene que participar de la creación de sí mismo, ¿sí? Y para eso la transmisión no se tiene que basar en disciplinas estancas, anquilosadas, que no tengan relación con la vida, que estén muertas, dice Mériès, que sean como los fragmentos de la criatura, que sean como pedazos de cadáveres muertos, y un pedazo de una historia muerta, de la geografía muerta, de la matemática, ¿sí? Que no están vivificadas porque no están pasadas por las inquietudes del niño, ni por los problemas que tenemos. Tiene que ser una transmisión que se base en los interrogantes de la cultura
y que rescate los modos en que los hombres pasados y los contemporáneos le han dado respuesta a esas preguntas, pero que también muestre en esas respuestas que han dado los personajes pasados y los contemporáneos, que muestren esas respuestas que ellos han dado, la fragilidad, las contradicciones, tanto como las riquezas, ¿sí? Para que el sujeto se autorice a cuestionarlas y se autorice a participar en continuar construyéndolas. ¿Se entiende? Es como el ejemplo que les ponía al comienzo de la clase de esta alumna que hablaba de su sobrina, ¿sí? Y se preguntaba por la existencia de Dios a los 5 años. Si le mostramos la respuesta cerrada, no habilita al otro, no lo autoriza a que participe en la discusión filosófica, porque la pregunta de esta niña es la pregunta filosófica, una de las preguntas filosóficas más importantes que todo ser humano se hace, porque ningún otro animal sobre la tierra se puede hacer esta pregunta. La pregunta por el sentido de la vida, la pregunta por la existencia, qué hacemos acá, si hay una trascendencia, si todo se termina, ¿sí? Si hay algo más. Pero solo habilitamos al otro a que pueda participar, porque si no decir, bueno, ya está, ya Platón lo pensó todo, San Agustín lo pensó todo, sí, Heidegger lo pensó todo, ¿qué me queda para mí? Ya está, listo. No, la cuestión es que en todas esas respuestas que han dado los pasados y los contemporáneos hay fragilidades, hay inconsistencias, hay contradicciones, hay nuevas preguntas que ellos mismos dejaron abiertas y sin responder, que son la responsabilidad y el camino que nos toca seguir a nosotros. Eso es hacer una transmisión viva, ¿sí? Hacer una transmisión muerta quiere decir transmitir como verdades cerradas y concluidas, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Esa transmisión tiene que, bueno, como ya les dije esto de que le permita al sujeto incluso criticarlas y subvertirlas también. Puede ser continuarlas o puede ser incluso oponerse a ellas, para superarlas. Y entonces él va a decir que para poder lograr esto, él va a dar como 7 tips, 7 claves, que implicarían trabajar de otra manera en educación. Primero y principal, que quien educa tiene que renunciar a fabricar. Tiene que ponerse un límite a sí mismo. Tenemos que revisar qué nos pasa a nosotros con este poder, porque todos los que elegimos la función de educar, algo nos pasa con ese poder de controlar y de fabricar al otro. Algo nos pasa con esto, ¿sí? Lo tenemos que revisar y tenemos que ponernos un límite a nosotros mismos, ¿sí? Renunciar a tener la posesión del otro. Hay una delicada línea que separa el control del otro, hacer algo para controlar al otro o hacer algo por el cuidado del otro. Muchas veces por tu bien, eso lo hago por tu bien y en realidad es para controlar al otro. Pero el cuidado del otro es otra cosa, ¿sí? El educador tiene que ser un educador que acoge, que aloja, esta figura del alojar, recibir al otro con el mundo que trae, no negando su mundo, y alojarlo, generar un ambiente de hospitalidad, ¿sí? El alojar. No importa de dónde venga, ¿sí? Y entender que él es un heredero legítimo de la cultura, independientemente de su origen, ¿sí? Si es descendiente de pueblos originarios o si es hijo de un embajador, no importa, los dos son herederos legítimos de la cultura y mi responsabilidad es pasársela. Si es de papá y mamá maestros o si la mamá se prostituye, no importa. Es heredero legítimo y yo le tengo que pasar la cultura. Si es cartonero, si su familia es cartonera y él sale a cartonear, o si
es hijo de un arquitecto y una médica. No importa, porque a los fines de nuestra función, nuestra misión es el pasar la herencia a quien sea, porque entendemos que el otro es un heredero legítimo de la cultura por estar vivo en este mundo. Sí. Aceptar al niño como una persona. Entender que el niño se va a resistir al proceso educativo. Ahí empezó. Pues para mí que tiene un problema con usted. Porque es los martes nada Sí, más. es los martes. A mí no me viene a buscar, les puedo asegurar que a mí no es, ¿eh? A mí no me viene a buscar. Que el niño es una persona, que como tal, claro, que como tal es un ser activo, que hay cosas que me las va a aceptar y otras que no, y que yo me obstine con el mismo método y la misma forma, no va a lograr más que más rebeldía del otro. Lo que yo tengo que hacer es conocer al niño y entender por qué la propuesta que yo le estoy ofreciendo no funciona y cambiarla, ¿sí? Y para eso tengo a la pedagogía y a la didáctica, que me van a ayudar a inventar, ¿sí? Cuando lo que inventé o lo que diseñé o lo que estaba en el manual no funciona. Aceptar que la transmisión de conocimiento no va a producir nunca una duplicación de saberes en el otro. Es decir, que aunque yo haya enseñado algo, no puedo pretender encontrar lo que yo enseñé en las respuestas del otro, en las producciones del otro y en la mente del otro, porque el otro hace una elaboración propia de eso. Y siempre voy a encontrar que hizo una elaboración distinta. Y uno dice, pero mirá lo que entendió. No, mira, yo expliqué esto y yo pensé que lo iban a tomar por acá y lo tomaron para este otro lado, porque cada uno hace una elaboración propia con lo que tiene y cada uno viene de mundos distintos, de formas de hacer, de sentir y de pensar diferentes por su mundo cultural, ¿sí? Siempre hay una reconstrucción de los conocimientos por parte del sujeto, que el sujeto lo hace en el proceso en el que le otorga sentido y significado propio, ¿sí? Y que le va a dar un lugar a ese conocimiento en su proyecto. Para eso yo también tengo que aceptar el mundo que trae el otro, ¿sí? La educación, también el educador tiene que entender que la educación se da en la medida en que el otro quiera. En la medida en que el otro quiera, ¿sí? ¿El otro quiere o no quiere? Supone una decisión irreductible por parte del que aprende. Y allí tenemos que reconocer que nosotros tenemos un límite. Cuando el otro no quiere algo, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que si no quiere, yo digo, ah, bueno, no quiere, ya está, listo, no quiere. La clave que sigue dice que el educador tiene que saber que está directamente involucrado en ese no querer del niño. Que si el niño no quiere, yo tengo que revisar mi práctica, ¿sí? Es como si yo dijera, bueno, a ver, le estoy dando de comer a mis invitados, los invité y hay uno que no quiere. Yo tengo que revisar o no quieren. ¿Sí? Ah, bueno, no quieren, me llevo la comida. No, tengo que revisar qué pasó, le puse mucha pimienta. O resulta que invité, no sé, invité vegetarianos y hice un asado. ¿Sí? Entonces, claro, me van a decir que no, no van a querer. Ah, no quisieron. Listo, me guardo todo el asado en el freezer. Pero en realidad yo estoy involucrado en por qué el otro me dijo que no. ¿Sí? ¿Está? Si el niño no quiere aprender, el educador tendrá que revisar sus prácticas para ver de qué modo posibilitó o impidió, facilitó o obstaculizó que el niño
aprenda. O el desarrollo de la decisión de aprender o de no aprender, ¿sí? Y tiene que crear propuestas de aprendizajes basadas en problemas que le den sentido a las áreas del saber y del conocimiento. Que tiene que crear, el educador tiene que entonces crear situaciones de aprendizaje a partir de problemas que le den sentido a ese conocimiento. ¿Qué es lo que vos estabas contando del dibujito del científico? ¿Sí? Entonces le trae un problema de un cubo de hielo donde adentro hay unas uvas y la pregunta es, quiero comer las uvas que están ahí adentro, ¿cómo las saco? ¿Sí? Claro, también puede ser una situación cultural o social del momento, que a los chicos los tenga sensibilizados y que uno haya percibido que los tiene sensibilizados y que escuchar a ver qué preguntas se hacen los chicos y a partir de esas preguntas mismas de los chicos, ellos mismos traen el problema, como esto que les contaba de mi hijo mayor, que tenía un problema que uno como adulto, a mí no se me hubiera ocurrido nunca que eso era un problema para un niño. Entonces, escuchando al niño, el niño construye los problemas y nos resuelve a nosotros un problema didáctico. Simplemente hay que escucharlos, ¿sí? Por dónde pasa su curiosidad, por dónde pasa su inquietud respecto de ciertos temas. Eso me pareció interesante en el dibujito, porque ellos proponen, se preguntan algo Claro. y ellos le llevan a la maestra. Otro era que Claro. los peques salían duros del padre y salían de una manera y la madre del otro. Y él se Ajá. preguntaba por qué, si estaba todo bien Claro. preparado y la maestra era blanda, ¿por qué te salían duros? Claro. Entonces está buenísimo, porque ellos llevan... Ellos mismos, ahí ellos está. generan. Ahí está, sí. Claro, sí, ahí es donde, o sea, y de acá lo que él va a plantear, que finalmente esto aparece en la última, es que para hacer todo esto el maestro necesita una pedagogía, que no sea esta pedagogía prescriptiva, esta pedagogía positivista, como veíamos en la primer fichita, ¿sí? Con afán de controlar el proceso educativo, porque no podemos tener un tratado de pedagogía que nos anticipe o que contenga un cúmulo de recetas para cada situación de aprendizaje o de enseñanza. Como cada niño es distinto. Claro, entonces, la pedagogía dice tiene que asumir la ligereza, ¿sí? La fluidez de los procesos educativos y ser una pedagogía amplia que nos dé grandes principios, pero que al mismo tiempo al maestro le dé mucha libertad para crear en situación, ¿sí? No un armatoste que me diga si haces esto está bien y si no lo hiciste está mal, que me llena de culpa, de dogmatismo, ¿sí? De métodos únicos para todos iguales cuando las personas son distintas y vienen de puntos de partida diferentes y de experiencias y de vivencias diferentes. Entonces, yo tengo que tener una pedagogía, por supuesto que sí, no puedo manejarme con la pura intuición, tengo que tener una pedagogía, pero una pedagogía de este tipo, con grandes principios y lineamientos, pero que a mí me dé libertad, ¿sí? Para poder tomar decisiones didácticas en situación, percibiendo la complejidad y la riqueza de cada situación. No hay pedagogía que pueda atrapar la riqueza de lo que ocurre en un grupo de aprendizaje, ¿sí? Pero si una pedagogía que me diga todas estas cosas, que yo tengo que transmitir las áreas de conocimiento a partir de problemas que permitan organizar sentido y significado a ese conocimiento. Eso es un principio pedagógico, ¿sí? Pero una cosa es eso y otra cosa es decir, por ejemplo, a pie juntillas, exactamente qué tengo que hacer, ¿sí? Eso Tenemos hace... que tener una orientación, pero que no sea solamente lo que tenemos nosotros, sino que también saber del otro sujeto. Claro, y sí, fundamentalmente, ahí está el punto. Y eso no hay tratado de pedagogía que nos lo pueda decir y ya van a ver ustedes con las materias que tienen que ver en relación al desarrollo infantil, ¿sí? Que tampoco hay un tratado de psicología que me pueda decir, porque tengo un niño de 8 años acá, ¿sí? Enfrente mío, cómo piensa, cómo actúa y cómo aprende este niño de 8 años, ¿sí? Porque ese niño está situado en un contexto,
Y ya vimos, incluso con las niñas lobo, Amala y Kamala, cómo el sujeto es tan plástico que se construye en interacción con este ambiente. Entonces, ¿qué psicología del aprendizaje me va a decir a mí que todos los niños de 8 años hacen esto? ¿Sí? Yo tengo que ver a ese niño en un contexto. Entonces lo primero que tengo que hacer es aprender quiénes son mis alumnos, qué características tienen, qué curiosidades, qué les gusta, qué no les gusta, qué los alegra, qué los entristece, cómo son sus vidas, ¿sí? Para poder desde ahí enlazar los contenidos del diseño curricular con lo vivencial y lo experiencial de ellos, ¿sí? Bueno, y el otro punto es inscribir la actividad educativa, y ya cierro, ¿sí? Este es el último, déjenme terminar y ya cierro. Vaya. Es inscribir la actividad educativa en el marco de la autonomía del sujeto. La autonomía no es el resultado de la educación, sino el punto de partida y el proceso. Esto que veníamos diciendo, ¿sí? Y que esto no hay que entenderlo como dejar al niño solo, no. No significa que lo dejamos solo ¿sí? No. Es acompañarlo, pero crear las condiciones para que él pueda participar y hacer, ¿sí? Y que además tenga participación en la reelaboración a partir del error, porque no hay nada que enseñe más que el error. Y uno aprende de los errores cuando a uno le dan el espacio para uno reconocer el error y revisarlo y superarlo. Porque si el error te lo marcan desde afuera, con el dedito levantado, ¿sí? Sonaste, ya lo que querés es decir que yo no me equivoqué. ¿Está? ¿Sí? Porque viene con el dedito acusador de lo que deberías haber sido y no hiciste, de lo que deberías haber hecho y no hiciste. Entonces, para que el niño pueda aprender de sus errores, es necesario crear las condiciones para que él pueda ver sus errores, detectarlos y uno acompañarlo para que lo pueda mejorar. ¿Se entiende? Nada que ver con la evaluación en el paradigma de la pedagogía tradicional, que lo que quería era que quedara demostrado quién podía y quién no podía, quién era responsable porque era vago de no haberlo logrado y quién era responsable porque era obediente de sí haberlo logrado, ¿sí? Y que la sociedad se quedara tranquila de que esos iban por mal camino y por eso en el futuro no iban a conseguir trabajo y los otros sí. Ya eso lo vamos a ver con el texto de Lejano, ¿sí? Bueno, cerramos bien, ¿sí? La clase que viene, digo, desde el punto de vista teórico, la clase que viene les pido que... ¿vieron las preguntas que están en el módulo? Sí. Bueno, las preguntas para trabajar con los textos. No, hay una guía larga que dice guía de lectura y trabajo con los textos. Entonces, tomen las preguntas que son sobre Méliès, tráiganlas resueltas en borrador, en sus cuadernos, en sus carpetas y vamos a trabajar con eso la clase que viene y en la otra... ¿Cuáles las primeras? Esas. No, eso es el programa. Estas, ahí está, estas. ¿Sí? Dame que lo muestro, a ver. Estas, chicos,